Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, aprovechando que es época de Pascuas, les voy a mostrar cómo hacer esta tarta pascualina, hecha con la clásica masa de 4 capas, rellena de espinacas, ricota y los infaltables huevos que se descubren al cortarla. Es una torta salada tradicional de Liguria en Italia, pero que con las inmigraciones italianas a finales del siglo XIX se ha convertido en una comida típica de Argentina y Uruguay y se la disfruta prácticamente durante todo el año. Comencemos con la masa. Vamos a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros, 200 centímetros cúbicos de agua, 100 centímetros cúbicos de aceite, un huevo y una pizca de sal. En un recipiente voy a colocar la harina, la pizca de sal, el huevo, el aceite, y por último el agua. Y voy a comenzar a mezclar de a poco hasta integrar todos los ingredientes. Termino de unir con las manos y la voy a llevar ahora a la mesa y la voy a amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa bien lisa y suave. Es una masa que debe resultar algo blanda y muy agradable de amasar. Una vez que nuestra masa está bien amasada, formamos un cilindro y luego lo cortamos en 8 partes más o menos iguales. Luego formamos bollitos con cada una de las partes de masa. Los colocamos sobre una asadera. Y una vez que tenemos todos los bollitos formados, los vamos a pincelar bien con aceite para que no se reseque la superficie. Luego los cubrimos con un papel film o con un plástico, un paño de cocina y los vamos a dejar descansar por lo menos durante 1 hora. Si la dejan 24 horas descansando va a ser mucho mejor al momento de estirar la masa. Y para el relleno vamos a necesitar más o menos 500 gramos de espinacas, yo estoy usando 2 atados, una cebolla grande o 2 pequeñas, un diente de ajo, huevos, ricota, queso de pasta dura tipo de rallar y nuez moscada para condimentar. Primero picamos finamente la cebolla. Y luego el ajo.
En una sartén ya caliente con un chorro de aceite de oliva voy a freír primero las cebollas. Condimento con sal y las voy a cocinar hasta que estén tiernas y traslúcidas pero no doradas. Y una vez que está listo el sofrito lo reservamos. En la misma sartén vamos a rehogar las espinacas a la italiana, con un poco de aceite de oliva y el ajo picado. Y vamos a ir cocinando de a poco las espinacas hasta que estén tiernas. Vamos agregando más espinaca a medida que se van cocinando. La última parte de espinacas ya están casi listas. Luego las retiro, las voy a poner en un colador para escurrir la mayor cantidad de líquido. Vamos a picar bien las espinacas para no encontrarnos con trozos de tallo demasiado grandes al momento de cortar la tarta. Una vez que picamos bien todas las espinacas, rallamos un poco de queso, más o menos unos 100-150 gramos. Agregamos las cebollas a la ricota y el queso rallado. Mezclamos un poco. Y agregamos las espinacas. Condimentamos con nuez moscada, pimienta negra molida y yo le voy a agregar unas hojitas de orégano fresco. Ahora agregamos un huevo y mezclamos. Condimento con sal y vuelvo a mezclar por última vez. Una vez que tenemos el relleno listo, lo reservamos en la heladera y podemos comenzar ahora a estirar los bollitos de masa. Comenzando desde el centro hacia afuera y tratando de mantener la forma redonda para formar un disco. Vamos a estirar bien finito hasta que nos quede una masa de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Y vamos a repetir esta operación con todos los bollitos. Luego tomamos uno de los discos, lo untamos con aceite de oliva y lo espolvoreamos con un poco de harina. Sobre este colocamos otro disco de masa. Volvemos a untar con aceite, espolvoreamos con harina y repetimos esto con los 4 discos. Y una vez que los tenemos, volvemos a estirar. Y una vez que los tenemos, volvemos a estirar para que nos quede un disco de 4 capas. Antiguamente esto se hacía con 33 discos de masa que representaban la edad de Cristo. Este disco de masa les va a alcanzar
para forrar tranquilamente un disco de hasta 26 centímetros de diámetro. El que yo estoy utilizando hoy es de 20 centímetros. Voy a forrar ahora con la masa el molde que previamente he aceitado y enharinado. Cubrimos bien con la masa y luego colocamos dentro el relleno. Lo esparcimos uniformemente y luego con la ayuda de una cuchara hacemos 5 huequitos para ahí colocar los huevos. Y cubrimos con abundante queso rallado. Y cortamos el excedente de masa. Lo reservamos y ahora volvemos a formar el hojaldre de 4 capas con los otros 4 bollitos de masa. Y usamos este para cubrir la tarta. Presionamos bien los bordes . Cortamos el excedente de masa . Y luego sellamos las dos masas haciendo un repulgue. Luego hacemos un corte en el centro para ponerle una chimenea. Hacemos esto para que la masa al cocinarse no se infle y los líquidos no se desparramen por la superficie, quedándonos así mucho más prolija. Por último pintamos con huevo batido y vamos a hornear a 200 grados. Y como es una tarta bastante alta, va a tardar por lo menos de 50 a 60 minutos en hacerse. Una vez bien cocida la tarta, la dejamos enfriar dentro del molde antes de desmoldar. Y aquí está el pastel de Pascua o tarta pascualina. Vean cómo se pueden apreciar las finas capas de masa con un rústico relleno típico de Liguria con espinacas, ricota y hierbas que se convierten en un delicioso pastel ideal para disfrutar en cualquier momento del año. Bueno, así que espero que prueben hacerla en casa, que no es muy difícil y vale la pena el esfuerzo. Así que como siempre espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta y los invito a visitar mi canal, y si les gusta lo que ven, suscríbanse. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.